Bé, primer de tot, moltes gràcies per la vostra assistència. Estic molt content que hagueu vengut. Bé, doncs la paraula a en Lluís, que farà la introducció. Bé, la faré en castellà perquè és la llengua del llibre, no perquè jo vulgui. Bé, lo primero que quería decir es que es un orgullo como hijo presentar el libro de un padre, la verdad, tener esta oportunidad, así que muchas gracias. Y también agradeceros a todos que compartáis este momento con nosotros, a la editorial, a Peyron por el trabajo de edición y también a Babel por organizar el encuentro. Y aunque no estoy aquí, al padre Nicolás Pons, que también me consta que ha sido un asesor literario importante para la obra. Bueno, yo creo que lo primero que quería es un poco contextualizar el libro, ¿no? Porque, como sabéis, hace ya más de un lustro publicó una primera obra, que es La Revolución Pendiente. Y La Revolución Pendiente era un manifiesto político-social, ¿no? Era un manifiesto político-social que tenía algunas impugnaciones e interrogantes clave. Tenía una impugnación contra el mundo actual y sus bases políticas, económicas e ideológicas. Tenía también una impugnación contra los movimientos que históricamente han tratado de transformar ese mundo y que en última instancia han acabado disolviéndose en él. Y luego planteaba un interrogante, ¿no? Que era, bueno, pues cuáles son los paradigmas caducos que impiden que la transformación del mundo sea hoy un horizonte realizable. Bien, pues después de esa primera obra, yo creo que Gabriel tenía una deuda con la historia y con nosotros, que somos sus lectores, para bueno, pues aportar una construcción filosófica positiva y práctica que diera respuesta a esos interrogantes, ¿no? Y yo creo que ese es el papel de este libro. Al fulgor del entendimiento es una sistematización del pensamiento filosófico del autor y que trata de dar orden y sistema a todo ello, ¿no? Orden y sistema no son las características más destacadas de la personalidad de Gabriel. Si le conocéis, yo creo que es patente, ¿no? Al final es un libro escrito desde la anarquía, es un libro escrito sin un plan previo, escrito volcando el mundo interior del autor. Yo creo que en el libro encontraréis un ensayo reflexivo, a veces fervoroso, bastante alegórico, y que además está acompañado de una gran labor editorial. Creo que la edición la podréis disfrutar y es que aparte, bueno, pues está dividido en digamos, pequeños capítulos numerados que facilitan el seguimiento de la obra. A nivel estructural está dividido en dos grandes capítulos, uno que es la matriz y otro que es el desenvolvimiento. La matriz, la primera parte del libro, se encomienda a hacer una sistematización filosófica y propone una metafísica, una ontología, una antropología, etc. Pero yo quería destacar de esta parte del libro la concepción antropológica que plantea, ¿no? Y voy a leer una pequeña cita. Dice: el humano ignora que sus acciones determinan su destino, puede obrar magia, pero ignora que es mago. Yo creo que es una de las imágenes más evocadoras del libro, ¿no? Este ser humano como una bestia ilustrada, ¿no? como un ser que vive desgarrado entre sus capacidades y potencias y su influjo animal. Y además en muchas tradiciones intelectuales previas es una imagen que se ha repetido y que a mí particularmente me interesa bastante, ¿no? Creo que el ser humano ha sido capaz de conquistar todo el mundo exterior, pero no ha sido capaz de conquistarse a sí mismo, ¿no? De hecho, la historia del progreso es la historia del humano dominando las fuerzas de la naturaleza, mientras se ve a su vez sometido por las nuevas fuerzas sociales que él mismo engendra, ¿no? Entonces, en esta primera parte, como digo, encontraréis una sistematización filosófica y agradeceréis llegar a una segunda parte menos mística, donde aterriza, ¿no?, todo este corpus teórico a una crítica más concreta y práctica del mundo actual. Esta parte creo que no va a dejar indiferente a nadie, y hablo por experiencia propia. Cuando la leía transitaba con bastante rapidez del más fervoroso entusiasmo a la indignación o desacuerdo, y en ambos casos creo que es profundamente productivo intelectualmente leer la obra,
porque sitúa los acentos sobre interrogantes que la posmodernidad ha quitado del escenario y que alumbraron la modernidad del mundo, ¿no? Dentro de esta segunda parte vais a encontrar una crítica a los conceptos básicos del mundo contemporáneo, la religión, la ciencia, la ética, la nación, la política. Particularmente en este sentido político, creo que el autor hace una crítica bastante ácida y fina de la política, tanto de la política actual, entendida como críticas como pues, la democracia y el autoritarismo como dos caras de la misma moneda, o la cuestión de la libertad como derecho positivado y constitucionalizado, pero inejercible en cuanto no se garantiza la igualdad. Pero aparte de estas críticas más generales al mundo contemporáneo, como digo, hay unas críticas particulares a lo que podríamos llamar los rebeldes homologados, ¿no? Los movimientos que pretendidamente cuestionan el orden mientras reproducen todas sus bases. Pero si somos honestos intelectualmente, la verdad es que también tenemos que asumir que los movimientos que han enarbolado la bandera de la transformación del mundo han fracasado. Y tenemos, como digo, que preguntarnos por qué, ¿no? Aquí es, digamos, que en esta segunda parte donde el autor bueno, pues, más empeño, ¿no? Desarrolla, más ingredientes arroja, y yo creo que puedo afirmar con rotundidad que pone ingredientes sobre la mesa que indudablemente deberían formar parte de un paradigma que hoy se plantee tan noble misión. En cierre, y dejo el protagonismo al autor, creo que es un libro necesario. Es un libro necesario en un mundo en el que parece que la historia ha terminado. Cierto autor, ¿no? Hace 30 años así lo proclamó, y además donde se ha llegado a asumir o naturalizar que el horror es parte de la naturaleza humana, ¿no? que la guerra, que la opresión, etcétera, son simplemente parte consustancial del ser humano. Pues yo creo que no. Yo creo que es más necesario que nunca recuperar, como digo, esos interrogantes universalistas, ser más conscientes que nunca de que está en nuestras manos decidir la historia que todavía no está escrita. Y desde luego yo creo que en el libro no vais a encontrar profecías ni oráculos, pero sí que vais a encontrar un reto intelectual y un reto a la conciencia, ¿no? del lector. Así que bueno, espero que cuando terminéis la lectura salgáis con más interrogantes de los que teníais antes de empezarla, que eso en tiempos de consignas es una bella forma de verdad. Muchas gracias, Luis. Con Luis ya de pequeño, tenía 14 años y ya teníamos en casa discusiones filosóficas, ya de pequeños, políticos sociales en casa. Me acuerdo que fuimos a comer un día con la vecina y alucinó de que a la edad que tenía Luis, cómo teníamos estas discusiones en casa de político social o filosóficas. Bueno, también quisiera dar las gracias sobre todo a mi mujer. La importancia del otro o los demás en la autorrealización del yo. Vivimos en una época que es un canto individual al yoísmo, es decir, el yo por encima de los demás, ¿no? Y yo he tenido la suerte o el privilegio de encontrar una persona. Es decir, según qué tipo de personas se inducen a la autorrealización o a la autodestrucción. Y yo he tenido la gran suerte de encontrar con mi mujer, encauzar mi crecimiento personal. Es decir, que no concibo mi crecimiento personal sin mi mujer. Por eso siempre en la dedicatoria le he puesto: algo bueno habré hecho por haberte merecido. Bueno, también quiero dar las gracias a la editorial, a la librería Babel, por acceder a su espacio, su maravilloso espacio. Bueno, el flujo del entendimiento. A mí, la primera parte, la matriz, parte de la oscuridad. Vivimos en un mundo materialista donde la ciencia quiere dar explicaciones a todo, cuando en realidad, es decir, me permito reproducir una frase del libro muy interesante que lo explica todo. La existencia se urde en las tinieblas,
por lo que el resplandor constituye un exigüe apunto de la fosca magnificencia. Cuanto se sabe no es sino un somero esbozo del desconocimiento. La vida, como todo lo exteriorizado, acredita la descomunal grandeza de lo inadvertido, por cuanto lo conocido se anega en la magnitud de lo ignorado. Quiero decir con esto que la oscuridad es mucho más grandilocuente que lo manifestado. Incluso, por ejemplo, en la vida práctica, ¿no? Es decir, la acción, lo que se manifiesta, la praxis, es una evidencia de lo desconocido. Es decir, la práctica se elabora en lo que no se conoce. Por tanto, es decir, hago una alegoría de Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? Que en Adán y Eva le dicen, bueno, todo el paraíso es para ti, todo es maravilloso, pero no puedes comer de este árbol prohibido. Entonces, esta gente que lo tiene todo, tiene la curiosidad de saber qué es lo que no puedo comer, qué se esconde detrás de esto, ¿no? En este acto de rebeldía se manifiesta el devenir humano. Yo pienso que mientras si el mundo está hecho de cara a los principales, está constituido por y para los principales. Es decir, todos los fundamentos en que se basa la sociedad son falsos. Todo se basa a imagen y semejanza de los principales. La justicia, la política, la democracia, todo, absolutamente en todo. Basta repasar la historia de la humanidad para ver cómo el pueblo han sido simples peones, son simples figurantes de los principales. La historia la han escrito los principales y la siguen escribiendo los principales. Y los principales bajo ningún concepto quieren que la autorrealización personal de los individuos. Quieren someterlos como el pastor del rebaño que lleva a sus pastos a los pastos que él quiere llevar para luego ser sacrificados. Es decir, la rebeldía, el acto de rebeldía contra el poder constituido, pero no en base a la violencia, a las revoluciones violentas y tal, no, en base a elevar el entendimiento, Solo elevando el entendimiento es un acto de por sí de rebeldía. Cuando te elevas un poco, te da vértigo de lo que hay. Es decir, repetimos los moldes una y otra vez a lo largo de la historia, las guerras, todo, absolutamente todo se repite. Y se imbuye en base a dos cuestiones. El fervor patrio, al igual que el fervor religioso, son unas plantillas para inducir al individuo a la sumisión. El concepto de Dios terrenal, el concepto de este Dios moralista terrenal, que el paraíso, de la holgazanería, que irás al paraíso, que será, que no tendrás que hacer nada, incluso los musulmanes, que habrá vírgenes que podrás desvirgar a tu placer y tal, si eres bondadoso y bienaventurado y tal. Es decir, es toda la concepción religiosa es una concepción terrenal, absolutamente terrenal. Está basada en el concepto del poder, y siempre la religión y el poder han ido coaligados. Es una fuerza, la religión le da más fuerza todavía al poder. Mira, todavía tenemos la guerra de Ucrania, la guerra de Israel. Es decir, todavía el fervor patrio, ir a la guerra, no cuestionar a los dirigentes, a los que te llevan al matadero, a los pastores que te llevan al matadero. Es decir, es una forma de repetir una y otra vez la historia. El conocimiento personal, la elevación personal, hace que tú seas sumamente subversivo y no acates ningún tipo de orden, ni ningún tipo de directriz, sea religiosa, político, social. Hay que apartarse incluso de los moldes. Por ejemplo, el mundo está para segmentar, dividir, ya sea a través de naciones,
a través de conceptos sociopolíticos. En la división medra el poder. Nunca el concepto universal del hombre, igual como el concepto universal de Dios, en el amor sin exclusiones, sin pueblos elegidos y sin chorradas de este tipo, es decir, el concepto universal es sumamente subversivo. No lo quieren aceptar ni lo quieren inducir. Es decir, quieren segmentar, dividir, nacionalizar. Los dioses son nacionalizados. Un dios de Israel lucha con un dios musulmán. Los dioses que vienen a la cristiandad luchaban contra... Es decir, siempre, además, como un concepto que es, ¿cómo diría yo?, espantoso. El pobre concepto de Dios que se tiene. Cuando en realidad, bajo mi punto de vista, Dios es ácrata. Dios se desentendió por completo de su obra. Dejó en el movimiento y en las consecuencias de los actos el devenir existencial. Es decir, no se inmiscuye, no moraliza, porque allá cada cual tendrá las consecuencias de sus acciones. Él tendrá las consecuencias de sus acciones. Por tanto, no moraliza. Es totalmente libertario. Y este concepto libertario también va en relación a la autorrealización personal. Es decir, no obedecer a nadie, es decir, sino a tu conciencia, a tu supraconciencia, a tu sentido íntimo. Esto es la mayor subversión. Y no acatar el orden constituido, ni dejarte manipular por los medios de comunicación, ni dejarte manipular por todos los discursos que se hacen a favor del poder. Es marginarte total y absolutamente. El cambiar las revoluciones, cambiar el mundo, no vendrá por revoluciones violentas. Las revoluciones violentas, por muy loables que sean sus objetivos, repiten una vez y otra vez los moldes habidos y tal. Es decir, y si triunfan, van a repetir los moldes que ha habido. Es decir, las revoluciones no pueden venir nunca por la violencia. Tienen que ser pequeños oasis de personas, pequeños oasis que se expandan, es decir, que elevando el conocimiento y sin dejarse someter por todas las directrices que nos dan. El Fulgor del Entendimiento es una obra más madura que la Revolución Pendiente. Yo creo que es más fácil de leer y de comprender. Yo la veo subversiva en el sentido de que el amor ya de por sí es subversivo. El amor es absolutamente subversivo. Es decir, pero el mundo en que vivimos el amor no casa. El amor no casa, es el poder y todo es el poder. El mundo se rige por el poder. El mundo se rige por el concepto animal, el poder, la religión, el territorio. Es decir, son conceptos primarios que luchan una y otra vez para preservar a costa de los corderitos que nos llevan a los pastos y luego nos sacrifican. Yo no sé, yo no me quiero alargar con el Fulgor del Entendimiento ni me quiero daros el coñazo. Lo suyo es que lo leáis y pienso que si lo leéis con detenimiento, sin prisas, si os crean una chispa, un interrogante, una duda, es ya de por sí un éxito. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Tengo una pregunta para usted. Este libro nace de mi inquietud al ver el mundo tal como funciona, tal como es. Y mi intención es de profundizar para intentar indicar una vía para poder cambiarlo. Es fruto de mi mundo interior, de acidez personal, de ver, de inquietud, de dolor, de ver el mundo tal como funciona, no
no fue un acto voluntario, era un acto de indicar algo, dar una alternativa a todo cuanto acontece en el mundo existencial. Bueno, yo creo que este libro contribuye a resolver uno de los o el interrogante por antonomasia de nuestro momento histórico, ¿no? Que es, ¿este es el mundo definitivo o existe la posibilidad de transformarlo y alumbrar nuevas formas de humanidad, ¿no? Entonces yo creo que este libro abunda en este interrogante, en cuáles son los límites de los paradigmas revolucionarios anteriores y desde luego pone ingredientes sobre la mesa para quien realmente quiera responder, ¿no?, a esta gran pregunta. Este libro nace de mi inquietud interior, de ver el mundo tal como es y no entender la capacidad que tiene el humano para hacer cosas extraordinarias y cómo se empecina a hacer todo lo contrario. Este tema no lo escogí, este tema me nació, es decir, es fruto de la espontaneidad de mi mundo interior, de intentar ver unas vías de capacidad de renovación del ser humano, de que sea capaz de sublevarse eso contra sus propias esclavitudes.